Audio 2, octubre, mes del Rosario. En este segundo audio vamos a contarte por qué la batalla de Lepanto es tan significativa y está tan asociada al rezo del Santo Rosario. Lo primero que debemos saber es que la batalla de Lepanto fue una batalla pero realmente muy decisiva para la cristiandad. Era el siglo XVI, cuando las dos grandes potencias de Europa, pero sobre todo nos referimos a las dos grandes religiones de ese entonces, los musulmanes y los católicos, chocaron fuerzas para decidir cuál sería el futuro religioso de toda Europa para los siguientes siglos. Esa es la gran importancia de la batalla de Lepanto. Esta no fue cualquier batalla. Hoy en día es considerado el mayor enfrentamiento naval de Europa en cuestión de poderío hasta hoy. Además, es considerada una de las 3 batallas navales más cruentas en la historia de la humanidad y también es considerada la batalla más decisiva en cuestión de importancia para los cristianos. Pues entonces, para comprender un poco más sobre la batalla de Lepanto, te contaré qué estaba sucediendo en aquella época. Eran los años de 1570 y en Europa España dominaba política y militarmente. Era el reino más grande de ese entonces. El poder religioso europeo estaba asentado en los estados pontificios, que eran liderados obviamente por el Santo Padre de ese entonces, Pío V. Y la capital comercial de toda Europa era manejada por la República de Venecia. Ellos lideraban los intercambios comerciales entre Europa, Asia y África, principalmente porque tenían una ubicación estratégica en todo el Mediterráneo. Por otro lado, los otomanos, así se les llamaba a los turcos y musulmanes principalmente, también dominaban el lado este de Europa y Asia y eran conocidos en ese entonces como los amos del mar Mediterráneo. Tenían un excelente poderío naval y mucha experiencia en combates navales. Desde Asia habían logrado expandirse por el oeste hasta los límites de Italia. Estaban cerquita a los estados pontificios, cerquita a la República Veneciana y era el ingreso para toda Europa. Por eso amenazaban ingresar al corazón de todos los reinos europeos. Los otomanos también habían logrado apoderarse de muchas colonias españolas en el norte de África. Si vemos el Mediterráneo, prácticamente tenían toda la parte inferior, que eran las colonias del norte de África, y la parte superior derecha, que era toda la sección de expansión hasta prácticamente los límites de Italia. Pero los turcos no se contentaban con eso, ellos querían más, querían dominar toda Europa y con eso expandir su creencia musulmana en todo el mundo conocido en ese entonces. Si llegaban hasta España, lograban también dominar a todas las colonias españolas que no solo eran africanas, sino también ya americanas. Ningún país por su propia cuenta podía pensar siquiera en atacar a los otomanos solo, pues tenían una flota marítima más grande que cualquier otra de ese entonces. Además, su fama de invencibles era cada vez más alentada por sus constantes victorias en las incursiones de conquista que hacían muy a menudo. Por eso todos los países europeos de aquel entonces eran amenazados por los turcos constantemente, quienes, con su intento de expansión, asediaban las costas mediterráneas y hacían estragos en las pequeñas aldeas por donde llegaban en grandes barcos o pequeños barcos, incendiando casas y matando a la población. Se cuenta que cometían terribles atrocidades con sus prisioneros, no tenían nada de compasión. De esas épocas viene la famosa frase «moros en la costa», que era la señal de alerta muy recurrente, pero poco deseada de escuchar en ese entonces, para huir a toda prisa de las costas y salvar la vida cuando veían venir de improviso los barcos turcos por el mar. Es así que el Santo Padre,
Pío V, preocupado por el futuro religioso de Europa, buscó unas 12 veces diferentes alianzas con sus países vecinos para combatir la expansión de los otomanos, pero no lograba ningún acuerdo concreto. Es cuando en 1570 los turcos logran capturar las islas de Malta y Chipre. Estas islas actualmente están en toda la zona de Italia. En aquellas épocas pertenecían al reino veneciano. Las islas eran lugares estratégicos para defender o para conquistar todo el Mediterráneo. Por fin, los países europeos de ese entonces deciden formar una alianza, la cual es llamada la Liga Santa. Estaba liderada por España, los Estados Pontificios y Venecia. Eligieron por bandera la Cruz de Cristo, pues se trataba de una guerra santa. El objetivo de la Liga Santa era impedir el avance de los otomanos a toda Europa, pues si no, Europa se terminaría convirtiendo en un continente de creencia musulmana. Todos los países que conformaron la Liga Santa ofrecieron miles de soldados, prácticamente todos los barcos que tenían y un gran arsenal de armas, pues ellos sabían que esta era una guerra decisiva. Era darlo todo o perderlo todo. Se jugaban su futuro. Don Juan de Austria era hermano del rey Felipe II. Él fue asignado comandante de toda la escuadra militar de la Liga Santa. Tenía apenas 26 años y quedó a cargo de más de 330 barcos de guerra y 100.000 hombres. Por otro lado, la flota turca tenía similar poderío. Bien, los barcos de la Liga Santa se dirigieron desde sus respectivos países hacia el Estrecho de Mesina. El Estrecho de Mesina está como actualmente cerca a Grecia. Desde ahí acordaron planear cómo iba a ser el ataque a los turcos y estos turcos sabemos que se encontraban en las islas de Chipre y Malta. Por su parte, la escuadra turca recibió la orden de dirigirse más hacia el este, a un pequeño puerto de Lepanto que en esas épocas era un bastión turco muy potente para repeler ataques y también para esperar los refuerzos que iban a venir desde Constantinopla, que era la capital de los turcos. Así las cosas, ya en octubre de 1571, las dos grandes flotas más poderosas del mundo de aquel entonces se encontraron en el mar de Patras, cerca a las costas de Lepanto. Eran unas 600 navíos y además unos 200.000 hombres contando de ambos bandos. Cuenta la historia que solo para ubicar los barcos en bando línea y para que los barcos no chocaran remo contra remo, demoraron más de 2 horas en alinear su ubicación. En aquellas épocas los barcos eran llamados galeras. Recordarán que hemos visto películas en las cuales el motor de los barcos para que avancen eran personas, generalmente esclavos, que se encontraban en la parte inferior del barco y ellos eran los que 100 o 200 personas a través de remo puro manejaban y hacían avanzar o retroceder los barcos. Don Juan de Austria planeó el ataque, Y aquí hay algo importante. Antes de empezar la batalla, se encomendó a Dios y también pidió a toda su flota que rezaran el Santo Rosario. Todos los hombres de los barcos de guerra se arrodillaron a rezar también, pues nadie sabía si volvería vivo a su tierra. En los libros de la historia que se tiene registrado de aquel entonces, se menciona este bello discurso de Juan de Austria, que dice: «Hijos míos, a morir hemos venido, o a vencer si el cielo os dispone. Pelead en el santo nombre de Dios, porque muertos o victoriosos habréis de alcanzar la eternidad». Bien, en el momento del encuentro, los vientos del mar estaban en favor de los otomanos. Los barcos de la Alianza de la Liga Santa se dificultaban en moverse y en avanzar, pero inesperadamente, luego del rezo,
el viento cambió de dirección, favoreciendo el avance de los barcos europeos y entorpeciendo ya ahora a los barcos turcos. Esto animó mucho el espíritu de los cristianos, quienes, con más confianza en Dios y en la Virgen, empezaron la guerra. Por su parte, Ali Bajat, que era el nombre del general encargado turco, mandó a gran parte de su flota a encontrarse en mar abierto con los cristianos. Mucha de su flota se encontraba estancada en el puerto de Lepanto, pero él, de orgulloso, no quería dar muestras de cobardía. Escondido ahí, era una gran fortaleza, era muy segura, y dijo: todos vamos a pelear, acá nadie es cobarde, y mandó toda su flota a luchar. El encuentro fue terrible, realmente terrible. El sonido de los cañones se escuchaba por todas las ciudades cercanas a esta bahía, en África y en Europa. Estamos hablando de 2 continentes donde en las costas de esas ciudades cercanas a donde fue la batalla se escuchaban sonidos y estruendos de cañones. Don Juan de Asturias dirigía personalmente el barco insignia de la Liga Santa, que era el más grande de la flota y estaba lleno de estandartes, banderas de guerra, tambores, como era en aquel entonces típico. Por su parte, el comandante Ali Pachá de los turcos también dirigía su barco insignia, que también era bellísimo. Ambos barcos se dispararon cañones mutuamente y se embistieron en feroz ataque. Una vez que se encuentran los 2 barcos, había que, como que recordarán en películas que también se ha visto, se encuentran los 2 barcos, se chocan entre sí, le llaman metreles polón. Cuando se chocan, los tripulantes tienen que saltar uno al barco del otro y hacer una pelea cuerpo a cuerpo. Lo mismo que pasaba con estos 2 principales barcos, también pasaba con los demás 600 barcos que estaban en guerra. La batalla fue muy feroz. Los turcos no fueron fáciles de vencer. Solo cuando vieron muerto a su principal líder, Ali Pachá, y vieron hundirse los barcos de su flota uno a uno, empezaron la retirada. En pocas horas murieron 7.000 cristianos y 25.000 turcos. Hoy parece no decirnos mucho ese número, pero en realidad es una gran cantidad de gente, enorme, para un pequeño espacio de mar donde fue la guerra, y aún más considerando pues que las muertes no fueron producto de grandes armas de eliminación masiva como lo que tenemos hoy en día, ¿no? Sino fueron producto de luchas de cuerpo a cuerpo, uno a uno. Ahí quedaron sepultados los más grandes marineros, arquitectos navales, grandes lumbreras en conocimiento marítimo que había de aquel entonces. Se dice que el mar se tiñó de rojo, literalmente. No una frase poética, sino un hecho literal. Se ha hecho un estimado de que se derramó unos 80.000 litros de sangre humana en esa batalla, una bestialidad. La Liga Santa había vencido y toda Europa quedaba libre de ser conquistada por los musulmanes. Con esta victoria se acabó el intento de los turcos de expandirse en Europa, pues gran parte de su arsenal naval quedó destruido. Por otro lado, en el continente europeo, el pontífice Pío V había pedido a toda la cristiandad rezar el Santo Rosario. En aquellas épocas no se sabía cuándo iba a ser la batalla. Los barcos se fueron y demoraran de repente un mes, mes y medio, 2 meses, 3 meses, eran campañas grandes. Así que ellos se han puesto a rezar día tras día el Santo Rosario. El Papa desde Roma hacía lo mismo. Cierto día, el Papa estaba conversando con algunos de sus cardenales, pero de repente los dejó, se fue a un costado y fijó sus ojos al cielo y se quedó pensativo durante un largo tiempo. Terminando eso, cerró la ventana y dijo: «No es hora de hablar, mas sino de dar gracias a Dios por la victoria que ha concedido a las armas cristianas». Se refería obviamente a las noticias que todos esperaban, si ganaban o perdían la guerra. Y él tuvo una revelación de la Virgen María que le mostró en visión qué estaba sucediendo en ese mismo momento
en la batalla de Lepanto y vio cómo la Virgen María ayudaba desde el cielo y logró la victoria. Este hecho fue cuidadosamente atestado y auténticamente inscrito en aquel momento y también se usó después para su proceso de canonización. Hoy en día, Pío V es San Pío V. La noticia oficial de la victoria de la Liga Santa llegó a Roma recién el 22 de octubre. El Santo Padre ofreció una gran celebración de misa con Te Deum. Hubo fiestas, algarabías, celebraciones de semanas enteras en todos los países europeos. Don Juan de Asturia fue proclamado por el Papa Salvador del mundo cristiano. Y el Papa Pío V, en agradecimiento a la Virgen María, instituyó la fiesta de la Virgen de las Victorias, que se celebraba el primer domingo de octubre. Además, añadió el título Auxilio de los cristianos a las letanías dedicadas a la Madre de Dios. 2 años después, en 1573, Pío V cambió el nombre de la fiesta a Nuestra Señora del Rosario, cuyo día de celebración sería el 7 de octubre, día de la victoria de la batalla de Lepanto. Ya después su sucesor, el Papa León XIII, instituyó todo el mes de octubre como mes del Santo Rosario. Obviamente, esta gran batalla sirvió para incentivar aún más el rezo del Santo Rosario, porque como lo dijo la Virgen, con el rezo del Santo Rosario se pueden ganar batallas que parecen perdidas. ¿Te gustó esta historia? Espero que nos ayude a valorar el gran arma que tenemos en la mano todos los cristianos. Y así como el Papa Pío X, podamos nosotros también decir: denme un ejército que rece el rosario y éste vencerá al mundo.